Un cordial saludo para todos los estudiantes de la Universidad de Nariño que hacen parte de esta cátedra de Historia Política de Colombia que ofrece la Unidad de Formación Humanística. Mi nombre es Darío Ernesto Tupaz y en esta oportunidad nos ha convocado el tema de las conflictividades y las teorías del conflicto, el cual vamos a desarrollar a continuación. Bueno, entonces, en primer lugar, en nuestra sociedad colombiana, tan sui generis, el término conflicto está muy ligado a las confrontaciones políticas, sociales y armadas que se han suscitado desde hace mucho tiempo o se puede decir durante toda la historia de nuestro país. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ver que el conflicto no necesariamente alude a esa situación. Es importante entonces, en primer lugar, establecer conceptualmente que el conflicto es una situación casi que natural de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Se puede decir que se denomina conflicto a las confrontaciones y de intereses que se dan en todas las sociedades, ¿sí? Entonces se puede entender el conflicto como un motor de marcha social, de avance social. Es un fenómeno natural entonces en donde se encuentra en disputa los intereses de unos individuos o de unos grupos de individuos respecto a un fin común que se aspira a tener. Bueno, entonces es importante también decir que no es una anomalía el conflicto, como decimos, no obedece a una desviación del comportamiento humano ni del comportamiento social, sino es una situación natural, una situación concomitante a las relaciones sociales, a las relaciones humanas. De esta manera podemos adentrarnos a ver brevemente algunas teorías que abordan los conflictos sociales o el conflicto social. En este punto, principalmente se pueden observar dos líneas de conceptualización respecto a los conflictos sociales. Por un lado, encontramos unas teorías que las vamos a llamar conflictualistas o conflictivistas y por otro lado, unas teorías que las llamaremos de cooperación. Entre las primeras, entre las teorías conflictualistas, tenemos por un lado una teoría, una visión que es bastante importante como es el marxismo. Es una teoría que va a surgir en Europa, principalmente en Alemania, Francia, Inglaterra, hacia el siglo XIX y cuyos principales exponentes van a ser Carlos Marx, Federico Engels y pues se sumarán luego otros personajes que aportarán sus ideas a esta teoría. La base del marxismo es, por un lado, la existencia de clases sociales. Nos dirá que las relaciones humanas están mediadas por la existencia de clases sociales. Esas clases sociales, a lo largo de la historia, nos dirá el marxismo, van a estar en pugna. Habrá unas clases sociales privilegiadas y unas clases sociales que van a estar sometidas por las primeras. De la confrontación de esas clases sociales, nos dirá el marxismo, va a emerger la evolución de las sociedades, en lo que Marx y sus seguidores denominarán la dialéctica o el materialismo dialéctico, que básicamente es la confrontación de los intereses de estas sociedades y la superación de lo que se genera en la disputa de ellos, que se denominará contradicciones. Nos dice el marxismo que esas contradicciones que se encuentran entre las clases sociales son irreconciliables,
o difícilmente son conciliables. De manera que la superación de esos conflictos o de esas contradicciones nos lleva a el cambio de estado de cosas, superar una sociedad a otra. Entonces encontramos así que en las sociedades antiguas habrá una clase, por ejemplo, esclavista, y los sometidos serán los esclavos. Avanzando en el tiempo nos encontraremos con la sociedad feudal, en donde habrá una clase privilegiada que serán los nobles y los señores feudales, y la clase sometida serán los siervos, ¿sí? Y ahí obviamente habrá unas contradicciones. De las contradicciones de esas sociedades y de la superación de ese estado emergerá otra sociedad que ya estará constituida en la modernidad por las contradicciones entre los capitalistas y la clase obrera. En la teoría del marxismo, esa contradicción entre capitalistas y obreros será superada teóricamente por la instauración de una sociedad dominada por el esquema socialista y en una fase más avanzada por el comunismo. Entonces, lo que nos dice es que básicamente la superación de los conflictos nos va dando una nueva sociedad, ¿no? Esta teoría pues va a ser base para las luchas y para las reivindicaciones de la clase obrera durante el siglo XIX, buena parte del siglo XX, y teóricamente y políticamente va a ser la base conceptual de esas luchas. La otra teoría que dentro de esta órbita de las teorías conflictualistas, otra teoría importante a observar es la teoría liberal, ¿sí? Las teorías liberales. ¿Qué nos dicen las teorías liberales? Las teorías liberales, bueno, también reconocen la existencia de clases sociales a lo largo de la historia. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, los defensores de esta visión nos dirán que la idea de las clases sociales resulta reducida para observar o para estudiar y analizar los conflictos disímiles que se dan dentro de la sociedad. Nos dirán entonces que, por ejemplo, pueden existir conflictos dentro de las mismas clases sociales, por ejemplo, conflictos entre capitalistas, conflictos entre el sector financiero versus el sector industrial, por ejemplo. Se observa allí entonces que no es un conflicto entre clases sociales, sino es un conflicto dentro de la misma clase social, dentro de la clase capitalista, pero con grupos sociales que se enfrentan dentro de esa clase. O, por ejemplo, nos dirán, dentro de las clases menos privilegiadas o de las clases proletarias, pueden existir también contradicciones y conflictos. Un ejemplo que se podría ilustrar aquí puede ser el caso en el cual un Estado o unos gobiernos benefician a una franja de población con la construcción, por ejemplo, de viviendas de interés social, pero esas viviendas, antes de ser entregadas a los beneficiarios de determinado programa, son invadidos por otras franjas de personas igualmente necesitadas, y entonces allí, entre esos dos grupos de población, surge un conflicto. No se puede decir que es un conflicto de clases, sino es un conflicto al interior de esta misma clase social. Por lo tanto, los defensores de este tipo de teorías lo que nos van a decir es que el concepto de clases sociales resulta reducido y en su lugar
es preferible utilizar el conflicto de los grupos sociales. Por lo tanto, nos dirán que son los grupos sociales los que movilizan los conflictos sociales, y merced a ellos es que se dan los cambios de la sociedad. Bueno, un poco a la par con estas dos visiones conflictualistas, el marxismo y las teorías liberales, existen otro tipo de teorías o de visiones más bien que nos habla sobre la cooperación. Se pueden denominar también las teorías de la cooperación. La más visible sería la teoría estructural funcionalista. Esta teoría emerge principalmente hacia los años 50, 60, dentro de los estados de bienestar, digamos, tiene un corte supremamente conservador y su idea es la de una sociedad armónica. ¿Por qué es estructural funcionalista? Porque concibe la sociedad como una serie de estructuras y subestructuras que funcionan armónicamente, ¿sí? Y ese funcionamiento armónico siempre está dirigida a la obtención de unos fines comunes y concretos, cuyo principal objetivo es que esa armonía en la cual se encuentra la sociedad no se vaya a romper, se conserve de manera perenne en el tiempo. Estas teorías de cooperación en buena parte surgen como respuesta hacia la teoría marxista, que pues hacia la mitad del siglo XX sigue teniendo mucha fuerza y cuyo objetivo, digamos, de movilización social es el cambio a través de revoluciones. Esta teoría nos dirá, bueno, no es los cambios a través de revoluciones los que pueden brindarle bienestar a la sociedad, sino es a través de la cooperación de las estructuras y las subestructuras en donde toda la población puede tener cabida en determinado momento. Entonces, allí tenemos una primera caracterización de estas teorías que abordan el conflicto. Las teorías conflictualistas, marxismo y la teoría liberal, y las teorías de cooperación, que sería esta teoría estructural funcionalista. Bien. Ahora, teniendo ya una idea de estas teorías, es importante observar ya el conflicto social, por una parte en sus elementos, también en sus funciones y en algunas formas de tratar ese conflicto social. Entonces, frente a los elementos del conflicto social, vamos a abordar básicamente dos elementos. El primero es el grupo social. Vamos a aceptar, digamos, este concepto del grupo más que el de las clases sociales, porque efectivamente al tiempo que nos alcanza, la dicotomía entre las clases sociales, como lo presenta el marxismo clásico, si se quiere, de la confrontación entre capitalistas y clase obrera, pues puede resultar un poco reduccionista, ¿sí? Porque al tiempo que nos alcanza hay muchos más actores en la sociedad que pueden entrar en conflicto, que pueden tener intereses opuestos, pero que no necesariamente obedecen a esa contradicción entre capital y trabajadores o capitalistas y trabajadores. Entonces, el grupo social es importante tenerlo en cuenta porque es el factor humano que va a caracterizar los conflictos. Entonces, algo esencial es identificar el grupo social, ¿sí? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus
los miembros del grupo social, ¿sí? Eso nos va a dar luces sobre cuáles son los objetivos que persigue y por lo tanto nos va a dar pistas sobre el núcleo de los conflictos, ¿sí? Cuáles son los grupos sociales que están en disputa, cuáles son los intereses que los mueven y cuáles son los objetivos que persiguen, por una parte. Por otra parte, habremos de tener entre estos elementos, habremos de identificar los intereses y los valores que se persiguen, ¿sí? Entonces, tenemos un grupo social y tenemos unos intereses o unos valores que van a ser los elementos materiales del conflicto, ¿sí? Los elementos que generan el conflicto. Ahora, hablamos de valores y hablamos de intereses. Los valores, digamos, aluden a la esencia de los grupos sociales, ¿sí? Su esencia, lo que se persigue como fundamental para esos grupos sociales. Los intereses pueden presentarse como situaciones más coyunturales, ¿sí? Situaciones que son susceptibles de cambios más inmediatos o situaciones que se generan por cambios que se dan dentro de periodos temporales más cortos. Tanto valores como intereses son susceptibles de transformación. Sin embargo, los primeros, los valores, pueden generar cambios más lentos en el tiempo, ¿sí? Habida cuenta que son situaciones más profundas, más fundamentales dentro del pensamiento y de la concepción de los grupos, entonces sus cambios, sus transformaciones pueden darse, pero se pueden dar de manera más lenta. Los intereses pueden obedecer a dinámicas más inmediatas y por lo tanto pueden darse cambios o adaptaciones, digamos que en el tiempo se puedan percibir de manera más rápida. Ahora, la existencia y la necesidad de los cambios, de las transformaciones y de las oposiciones de los valores y de los intereses en gran parte depende de cómo las sociedades conciben la diversidad, ¿sí? O qué tan abiertas están a la diversidad, a la existencia de diversidades. Si en una sociedad el grado de reconocimiento de las diversidades es más alto, entonces la conflictividad puede reducirse y los cambios pueden darse de manera más fluida, sin que se entre en confrontaciones o pugnas muy fuertes o virulentas, ¿sí? Entonces, también se debe observar esa situación. Bueno, en cuanto a las funciones del conflicto social, se pueden aludir aquí básicamente a cuatro funciones. La promoción del cambio social, por una parte, pues ya hemos dicho, el conflicto es inherente al comportamiento humano, inherente a las sociedades y a las comunidades. Por lo tanto, la existencia de los conflictos va a ir generando unos cambios dentro de la sociedad, ¿sí? En tanto, las partes que se oponen, pues van generando unos cambios en las estructuras. Otra función es la coherencia grupal, es decir, que los miembros de los grupos sociales van a adoptar pensamientos y comportamientos que están dirigidos a la consecución de los objetivos que convoca su unión, ¿sí? Va a haber cohesión, va a haber un sentido de pertenencia que es generado por el conflicto, en tanto
hay la necesidad de defender unas ideas y unos proyectos que un grupo social se ha planteado. También se puede observar como una función el sacrificio individual de intereses o la prelación, o como contraparte más bien, la prelación de los intereses colectivos, ¿sí? Entonces, siguiendo la línea de la cohesión y de la coherencia grupal, vamos a ver que en ocasiones los individuos dejan de lado sus intereses personales y ceden esos intereses hacia los intereses que persigue el grupo social. En cierta forma hay un sacrificio, pero siempre en función de lograr un fin común y que puede percibirse más amplio e importante. Y también vamos a encontrar aquí y en la misma línea la promoción de la solidaridad, ¿sí? De la solidaridad y de la lealtad, en tanto los conflictos pueden generar unas emocionalidades fuertes que guían el comportamiento de las personas hacia la solidaridad y hacia mantenerse leales a los fines que entre todos van a perseguir. Bien. Frente al tratamiento de los conflictos, pues se pueden dar varias situaciones frente a los conflictos. Ya existiendo el conflicto, existiendo la confrontación, vemos a lo largo de la historia que desenredar un conflicto va a acarrear una transformación de las sociedades, pero también una transformación de los conflictos. Y los conflictos entonces pueden transformar su naturaleza y sus efectos sociales, ¿sí? ¿Y por qué puede darse esto? Puede darse a través de situaciones como la desaparición de los intereses, de un grupo social, que puede ser generado por situaciones históricas, por situaciones económicas, por situaciones políticas, ¿sí? Entonces, puede darse la posibilidad que los intereses de un determinado grupo desaparezcan. Al desaparecer los intereses de un determinado grupo, pues el conflicto queda saldado por la sustracción de materia de ese interés. Puede darse, por otro lado, el caso de la negociación. En el caso de la negociación, los grupos sociales mantienen su identidad, mantienen sus intereses, mantienen sus proyectos, sus objetivos a largo plazo inclusive, pero en determinado punto hacen unas concesiones mutuas, aceptan elementos, objetivos, planes del grupo al que se confrontan y sí, se negocia, se acuerda una coexistencia de los grupos y de los intereses y esa negociación pues dará origen a un nuevo estado del conflicto. No lo desaparece, no implica su terminación, sí, pero sí una transformación de ese conflicto. Otra posibilidad es la absorción de un grupo social por el otro al que se enfrenta. Es decir, los intereses, los proyectos van siendo tomados a través de una estrategia, digamos, de confrontación o de lucha
por otro grupo, ¿sí? Sus miembros, sus intereses, sus objetivos son adheridos a los de un grupo que se vuelve de cierta manera dominante, y entonces al ser absorbido también el conflicto pues va a cesar. Otra posibilidad es la subordinación. En el caso de la subordinación hay un constreñimiento, es decir, un grupo va a tener la capacidad de obligar a otro a que ceda en sus intereses y en sus objetivos y se plegue a la voluntad de quien está en capacidad de generar esa subordinación. Y otra posibilidad, quizá la menos deseada, pues viene a ser la eliminación física de un grupo social. En la historia se ha visto eso, pues, y no es y no han sido episodios de los cuales la humanidad tenga que enorgullecerse, pero pues también cabe esa posibilidad. No es una posibilidad deseable, pero pues está planteada desde pues, la órbita teórica, digamos, la eliminación física de un grupo, pues, y al darse la eliminación física desaparecerá el conflicto. En conclusión, los conflictos no son anomalías sociales como algunos podrían concebirlo. No es una señal de ruptura social, no es tampoco caldo de cultivo a la violencia. Por el contrario, el conflicto es una forma de promover la evolución de las sociedades. No obstante, es importante saber reconocer los conflictos en sus actores, en sus intereses, en sus motivaciones y lograr canalizar esas discrepancias en una estrategia de conciliación o de negociación de la cual se pueda obtener una sociedad transformada en la cual el conflicto pueda seguir subsistiendo, pero que no se lleve hacia la destrucción. Bueno, eso básicamente como una aproximación muy general a la teoría del conflicto y a las teorías que lo abordan desde diferentes ópticas y observando las posibilidades de tratamiento, sus funciones y los elementos del conflicto. Para todos ustedes, muchas gracias por estar acá, por ser parte de esta cátedra y pues quedamos abiertos a la conversación y a la discusión en este tema.